¿Qué plantea Sandra Carli sobre la infancia? Pero antes, ¿quién es Sandra Carli? Sandra Carli es doctora en educación de la Universidad de Buenos Aires. Es además una investigadora independiente del CONICET y es profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Fue presidenta de la Sociedad de Historia de la Educación y durante muchos años se dedicó a la investigación sobre la historia de la infancia en la Argentina. Dentro de sus obras encontramos diferentes textos que abordan la infancia. Entre ellos, la autora plantea a la infancia como una construcción social. Esta construcción social se fue dando por múltiples factores, desde los cambios en las configuraciones familiares, como por ejemplo familias ensambladas o monoparentales, hasta los cambios en las políticas económicas neoliberales, que desfinanciaron a la educación y promovieron una flexibilización laboral, logrando que la brecha que existía entre el niño y el adulto se reduzca más allá de la edad, ya que ambos debieron trabajar para sobrevivir en una sociedad desigual. Entre los resultados se encontraron trabajo infantil, niños en las calles e incluso delincuencia. La autora describe también que si bien la concepción de infancia fue mejorando con los años, hay autores que afirman que la misma fue desapareciendo cuando aparecieron las nuevas tecnologías, porque cambiaron las formas de accesos de los niños a la información y al conocimiento. Por ejemplo, la información que recibían en la escuela hoy se encuentra también en Internet. No hay un control sobre esa información. La propuesta de Sandra Carli es que se debe educar desde una mirada más actual, teniendo en cuenta los diferentes cambios que van surgiendo en las infancias, el impacto de las tecnologías en la construcción del conocimiento y los cambios en la cotidianidad, cuidando y orientando la trayectoria de los niños. El libro Cuestión de la Infancia, compilado por esta autora en su capítulo 1 llamado Notas para pensar la infancia, Sandra Carli describe a grandes rasgos los procesos que fueron transformando a los niños desde la postdictadura del 83 hasta aproximadamente el año 2000. Este pasaje del modelo de sociedad integrada desde los años 70 al modelo de la sociedad creciente polarizada y empobrecida de los 90 fue traumático, debido a la expansión del capitalismo financiero. En ese sentido, el tránsito por la infancia como un tiempo construido socialmente asume otro tipo de características y experiencias respecto a las generaciones anteriores y da lugar a otros procesos y modos de configurar identidades. Las décadas de los 80 y 90 en Argentina fueron de estabilidad democrática y al mismo tiempo aumento exponencial de la pobreza desde la perspectiva histórica de la infancia. Podemos decir que este ciclo histórico muestra a su vez tendencias progresivas y recesivas que fueron avanzando en el reconocimiento del niño como sujeto de derecho, pero también se perdieron condiciones de igualdad para el ejercicio de sus derechos. La autora realiza una mirada desde el presente hacia el pasado, en las que plantea que la niñez devino en un verdadero laboratorio social dentro de un proceso histórico dominado por múltiples factores, tantos políticos, económicos, tecnológicos, científicos, entre otros. Este laboratorio social al que la autora se refiere tiene que ver con que los niños nacidos en los 80 y sobre todo en los 90 fueron víctimas de la desaparición de la antigua forma de vida, pautas de sociabilización y políticas de crianza. En este marco de mutuación de la concepción y mutación de la infancia, la autora plantea que la niñez adquirió visibilidad y también invisibilidad,
La infancia se tornó visible ya que se reconocieron los derechos de los niños y se universalizó la identidad infantil. Los niños pasaron a ser sujetos de derechos, pero por otro lado fueron invisibilizadas las consecuencias trágicas sobre el cambio de la estructura social de la Argentina. Por otro lado, describe la autora, la infancia se mercantilizó. Describe a la McDonaldización de la sociedad como una nueva racionalidad económica. Todos estos cambios, sumados a un contexto de aumento de la desigualdad, combinado con los deseos y las necesidades e investimientos afectivos que el consumo infantil genera en su impacto en la constitución de las identidades infantiles. Otro de los impactos en las infancias fueron los medios de comunicación, la revolución de las comunicaciones y las nuevas tecnologías que colocaron a los niños en una posición de igualdad frente a los adultos. El crecimiento de los medios cumple un rol clave en la relación al consumo infantil, ya que desde la publicidad de los multimedios van instalando el aumento del mercado de producto para niños en el mundo, porque ya no es solo el juguete, sino el fin de establecer la idea de una demanda. La escuela debe cumplir un rol fundamental, porque sigue siendo un espacio de sociabilidad y un espacio de aprendizaje, de normas, de temas para discutir qué tipo de normas y cómo se accede a esas normas, cómo se ordenan en forma de convivencia, es decir, cómo se constituye una ley social que hace el crecimiento del niño y se combina en relación a la libertad y a la autoridad y a la represión. La escuela trabaja como un espacio de internalización de normas mientras se sostiene como una institución. La autora aborda la posición del alumno dentro de un contexto que oscila entre el derecho privado familiar y la esfera pública. Tradicionalmente, la familia ha sido como reconocida como agente primario educativo, complementado luego por la escuela en el ámbito público. A lo largo de la historia, la escuela ha adquirido un rol prominente, especialmente con la expansión de la educación obligatoria y la exista generando tensiones con la autoridad familiar en temas educativos y morales. Con la evolución hacia la protección de los derechos de niños por parte del Estado, se establece un equilibrio entre los derechos de los padres y los derechos del alumno, a los que a veces entra en conflicto con las prácticas familiares y las políticas educativas públicas, quedando el niño, es decir, las infancias, en medio de estas tensiones. También, la autora plantea una figura de un niño carenciado y de los niños del pueblo en la arena política. El niño carenciado vive en la pobreza y en la vulnerabilidad, necesita de programas sociales y apoyo político para su legitimación. Los chicos del pueblo viven en barrios populares, son sectores activos en la comunidad, promueven la participación y los derechos y son una inspiración para las políticas inclusivas. La autora se explaya sobre las infancias y los nuevos lugares en los que interviene. Desde finales del siglo XIX, en lugar de los niños, comienza a adquirir un valor contemplando las variables que surgen dependiendo de sus contextos y comprendiendo la multiplicidad de las mismas. Estas son algunas de las nuevas apariciones, como las lecturas para los niños, como las plazas, en espacios de recreación, los juegos, los juguetes, ¿sí? Que se convierten en objetos en miniatura utilizado por los adultos. Y surge también producciones de editoriales.
Para finalizar, no menos importante, conocemos a otros autores que describen la infancia, entre ellos Philip Aries, que también describe la infancia como una construcción social, que fue cambiando a lo largo de la historia, desde la antigüedad romana a la Edad Media y a la modernidad. En épocas anteriores a la modernidad, el autor plantea que la infancia no existe, ya que los infantes desempeñaban los mismos trabajos y utilizaban las mismas ropas que los adultos. Esta infancia, tal cual la conocemos, fue evolucionando a lo largo de la historia. Otro de los autores que habla de la infancia es Carlos Escliar, quien plantea que debemos escuchar a la niñez. Debemos tener presente una escucha sin prejuicio hacia la niñez, otorgándole un valor en el lenguaje como un pensamiento filosófico propio de la infancia. La infancia de la niñez se refleja en la infancia de la humanidad. Y además debemos reconocerlos en un plano de igualdad y entenderlos en términos de alteridad.